escogió a su siervo David, el que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar tras los rebaños para que cuidara a su pueblo, para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios, los cuidó y los dirigió con mano hábil y corazón sincero. Así que dile a la persona que está a tu lado, lo que hoy eres no determina lo que serás mañana. Confía en Dios, que vienen tiempos mejores. Si el que está al lado no se lo dijo, usted se perdió la bendición de que él le dijera que te iban a llegar tiempos mejores. Así que yo te lo voy a decir. Vienen tiempos mejores. Así se llama la palabra de hoy. Vienen tiempos mejores. Ahora, cuando podemos entender la vida de David, él estaba siendo preparado para llegar a ser rey. Y cuando hablamos de la vida de David, muchas veces nosotros nos enfocamos ya de una vez en la victoria que tuvo contra Goliat y lo poderoso rey, o el poderoso rey que fue, que peleó tantas batallas a favor del Señor y tantas victorias que tuvo. Y muchas veces cuando los líderes y los pastores quieren hablarle a alguien y dicen, tú tienes que tener la fe de David, tú tienes que ser un guerrero como David, que venció a su gigante. Pero pocos recuerdan que David también fue un hombre que tuvo debilidades, fue un hombre que también cometió errores, como cualquiera de nosotros. Pero había algo especial que Dios vio en David y fue su corazón. Por eso dice la palabra que David tenía un corazón conforme a Dios. Cuando el profeta Samuel llega para ungir a quien iba a ser el próximo rey de Israel, llegó a la casa de Isaí y este le mostró sus 7 hijos. ¿Por qué? Porque David estaba afuera cuidando las ovejas. Su propio padre no le daba importancia a lo que podía hacer David. Porque decía, estos son mis hijos, estos son los grandes, los fuertes, los que pudiesen ser rey de Israel. Aquel no, aquel está allá afuera cuidando las ovejas y bueno, él está ahí porque no hay más nada que hacer. Su propio padre pensaba así de David. Pero sin embargo, Dios no veía a David de esa manera. Dios sabía lo que David iba a hacer. Y yo puedo pensar, quizás imaginando un poco, que David pudo haber estado como estamos muchos de nosotros en este país. ¿Y hasta cuándo voy a estar en este trabajo? ¿Y será que este trabajo me va a dar un carro mejor? Voy a poder mudarme. Ahora me subieron la renta. Esto es una locura. Todo viene hacia arriba. ¿Yo será que me regreso? ¿Qué hago? ¿Me voy para otro país? Y David quizás estaba ahí tocando su arpa, cuidando a las ovejas. Y pudo haber llegado pensamientos de decir, ajá, y yo voy a estar toda la vida aquí cuidando ovejas, mis hermanos ahí adentro son los futuros guerreros, son fuertes, y yo aquí. Pero había promesas sobre David, y sobre ti hay promesas hoy de que vienen tiempos mejores. Ahora, cuando el profeta entró a la casa, Dios le dijo, ninguno de ellos es. Ninguno de esos es el escogido. Y ya el Señor se lo había advertido al profeta, le había dicho, no te fijes en su apariencia y en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre ve, pero que el hombre se fija en las apariencias, pero yo veo el corazón. Y muchas veces nosotros como hombres determinamos cómo es alguien por lo que vemos exteriormente. Pero Dios no, Dios ve el corazón. Por eso podemos aparentar muchas cosas, pero Dios nos conoce. Hay mucha gente que quiere agradar más al mundo, ser aceptado, ser una persona cool, pero es Dios el que realmente está viendo tu corazón. Ahora, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Saben por qué? Porque ya Dios conocía el futuro. Ya Dios sabía lo que David iba a hacer. Dios sabía que David iba a pelear en su nombre. Y sabía que él iba a cometer un error, que iba a cometer pecado, pero que se iba a arrepentir genuinamente. Que iba a ser obediente, que iba a saber respetar las autoridades. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Saúl lo estaba persiguiendo, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl siendo el rey. Pero decidió, Dios me libre de yo levantar la mano en contra del ungido de Dios, a pesar de que el ungido de Dios
había cometido errores y ya Dios lo iba a apartar del reino. Pero David dijo, no, yo no me puedo ir en contra de él. Eso trae una revelación para nuestras vidas. Es que Dios te proyecta a ti por lo que tú vas a hacer mañana, no por lo que vas a hacer hoy. Por eso tú mismo no te puedes ver como una persona de lástima. Es que yo no lo voy a lograr, es que yo no voy a salir, es que esta enfermedad que yo tengo nunca se va a quitar, es que los problemas, no. Dios te está proyectando como algo mejor. Tú tienes que creerlo y tú también tienes que verlo de esa manera. Pero por eso es importante hacer cosas para agradar el corazón de Dios y para poder ver esos tiempos mejores. Todos tenemos problemas, todos tenemos gigantes que tenemos que enfrentar. La vida no es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo como David lo hizo. No importa si tú tienes 1000 años en el Señor o si tú llegaste a los caminos del Señor hace una semana. No importa el conocimiento que puedas tener de la palabra o que tengas poca. Cualquiera sea la condición, los problemas van a llegar a nuestras vidas. Porque la palabra lo dice, en este mundo vas a tener aflicción. Pero Él te dice, confía que yo he vencido el mundo. Confiemos en Dios que lo ha vencido. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que Dios estaba preparando a David para ser rey. Quizá David no lo sabía, ni se lo imaginaba, pero Dios lo estaba preparando. Y hoy Dios te está preparando a ti también. Porque ese mismo Dios que preparó a David a lo largo de su vida, lo sigue haciendo contigo. Y podemos decir, ¿y cómo Dios estaba preparando a David? Cuando David estaba ahí cuidando las ovejas de su padre, muchas veces le tocó pelear con leones, muchas veces le tocó pelear con osos. Y podemos decir, wow, sí, está bien, leones y osos. Párate delante de un león y de un oso para ver si tú eres tan valiente así como para pelear. Se ve fácil, lo dice la palabra, así un león y un oso. Nos imaginamos un leoncito de ese del Rey León, de la comiquita ahí de peluche. Pelear contra un león y contra un oso no era nada fácil. Pero él salía a defender lo que era de su padre. Y esa era la preparación que Dios le estaba dando. Porque cuando le iba a tocar enfrentar al gigante, va a decir, ya yo le he ganado a leones y a osos, ¿te voy a tener yo miedo a este gigante? Es una preparación que Dios estaba haciendo con David y si ni siquiera él se estaba dando cuenta. Pero David lo hacía por honrar a su padre. David lo hacía porque esas son las ovejas de mi papá. Ese es el futuro, eso es de donde va a venir nuestra ganancia. Yo tengo que cuidar lo que es de mi padre. Nadie le pagaba por hacerlo, él lo hacía por amor. Y nosotros debemos honrar a nuestro padre, debemos honrar a Dios. Y obviamente debemos honrar a nuestros padres terrenales. Pero primeramente debemos honrar a Dios. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir de escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces fíjense, el apóstol Pablo no le importaba la situación que estaba viviendo. Él seguía confiando en el Señor. Y por eso podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que cuando le está yendo bien, son los mejores cristianos del mundo. Tú le puedes decir, mira que el sábado tenemos encuentro, dale pastor, y vas a predicar domingo, yo mismo soy, yo voy. Porque todo está yendo bien. Tienen dinero en las cuentas, no tienen problemas con la esposa, no tienen problemas con el trabajo, todo está chévere, la salud 100%. Pero cuando empiezan a venir los problemas, comienzan a bataquearse. Y tú le dices, mira, ¿para qué? Pastor, es que te sabe que estoy un poco cansado. Pero no importa, coge ánimo. Pero ponga otro, que el otro lo hace mejor que yo. Entonces, dependiendo de la situación, es que queremos servir o no al Señor. Pero el apóstol Pablo nos enseña, cualquiera sea mi situación, he aprendido a vivir como sea, con mucho o con poco. Eso da reflejo de, yo confío en ti, Señor. Si tengo mucho, confío en ti, y si tengo poco, también confío en ti.
Entonces nuestra situación no puede determinar nuestra confianza en Dios, porque Dios te está preparando para lo mejor. Pero tienes que pasar por procesos en tu vida para poder recibir eso que Dios ha preparado para ti. Porque tienes que tener un corazón listo. Yo recuerdo cuando yo jugaba béisbol profesional, yo decía muchas veces, cuando yo llegue a Grandes Ligas, yo comienzo a predicar. Yo comienzo a hablarle a Dios, de Dios a la gente, porque ya yo voy a ser un tipo reconocido y la gente me va a respetar a lo que yo diga. Y no existía Instagram ni nada de esas cosas, que era más fácil. Pero no sucedió así. No llegué a Grandes Ligas. El Señor tuvo que pasarme por procesos para poder llevarme a donde quería traerme hoy. Pero a veces nosotros pensamos que es de la manera que nosotros tenemos que hacer lo que es la correcta. Y nos engañamos. Cuando tengo un mejor trabajo y cuando tenga libertad financiera, yo empiezo a servir al Señor. Cuando consiga a mi esposo comienza a servir al Señor. Cuando tengo un hijo, cuando haga esto, cuando tengo un carro, cuando tengo una casa, y comenzamos a ponerles excusas a Dios. Si tú hoy decides poner al Señor de primero, todo lo que estás esperando, el Señor te lo va a dar, porque esa es la promesa que Él ha dado, poner al Señor de primero para que puedas recibir lo que Él te viene a dar a ti. Así que las circunstancias que tú puedas estar pasando no son las que te determinan, sino las promesas que Dios ha puesto sobre ti. Y tienes promesas de Dios en tu vida. Te voy a decir algo, cuando tú te enfocas en las promesas, más que en el proceso, es ahí donde viene la bendición. Cuando David estaba frente a Goliat, y Goliat comenzó a llamar al pueblo de Israel desafiándolo. ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Y estuvo 40 días ahí, en la mañana y en la tarde. O sea que 80 veces se levantaba a decirle al pueblo, ¿quién va a venir en contra de mí? Y fíjense la respuesta que le dio David en 1 Samuel 17, 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a lo que tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Aquel estaba tirándosela de fuerte, de macho, y David sabía por quién iba a pelear y quién le iba a dar la victoria. Ahora le voy a decir algo que quizás no lo hemos o no nos hemos dado cuenta de eso. David tenía fe y sabía que iba a ganar. Él no podía salir derrotado. ¿Sabes por qué? Porque ya el profeta lo había ungido como rey. Si ya él era el ungido e iba a ser el rey de Israel, él sabía, yo no puedo salir derrotado ni muerto en esta pelea, porque entonces ¿quién va a ser el rey? Entonces Dios es un mentiroso. Dios viene y me unge y me van a matar aquí y van a poner a otro. Ya él era el ungido. Él sabía que él iba a ser rey. Entonces por eso tenía fe. Yo sé lo que Dios puso en mí y yo me voy a enfrentar ante lo que sea. Tú tienes que saber hoy, Dios puso algo en ti y tú te puedes enfrentar a lo que sea. Amén. Hablando espiritualmente, tienes que estar preparado para la batalla. Porque cada vez que el enemigo se levante en tu contra, tú tienes que saber que tienes un Dios que va a salir a tu defensa. Y así como decía David, yo peleo en el nombre de Dios, tú tienes que pararte ante una enfermedad, ante un problema, ante finanzas que quizás no llegue a decirle, yo he confiado en Dios y yo voy adelante porque mi Padre me defiende. Cuando vino Goliat a decirle eso a David, David dijo, o David no dijo, puede ser que te gane a lo mejor, vamos a ver pues, vamos a ver si de repente Dios me echa una ayudadita, yo te gano. No, él estaba determinado y creía en las promesas de Dios. Es lo que debemos hacer nosotros, creer en las promesas de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay muchísimas. Puedes leer Salmos que tiene tantas promesas. Cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, cuando estás bajo el cuidado de Dios, dice, verás caer a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000 y a ti no llegará. Lo que le pasa a las demás personas no te tiene que pasar a ti, porque tú estás bajo el cuidado de Dios. Y muchas veces la gente dice, yo no entiendo cómo a este no le pasa esto.
y a este sí, y a este no, porque Dios ha estado cuidándote, está cumpliendo sus promesas, está activando las promesas en tu vida. Entonces tiene que ser sorpresa para los demás, pero para ti no. Porque si tú aprendes a confiar en el Señor, las promesas se van a cumplir en tu vida. Hoy tú estás en una encrucijada de decir, o creo las verdades de Dios, o creo la mentira del enemigo. No diezme, porque te vas a arruinar. No salgas, porque no vas a estar bien. Si en ese trabajo te quitan tanto tiempo y no puedes servir al Señor, no importa. Si te sales de este trabajo, no vas a tener para pagar la renta. Y comienza el enemigo a meterte dardos de mentira. Pero si tú dices, yo pongo al Señor de primero, yo creo lo que Él ha dicho para mí, las bendiciones van a venir. Ahora, ese Goliat era un bocón. Dígale al lado, Goliat era un bocón. ¿Y sabe quién es un bocón? El enemigo. El enemigo es un bocón porque él quiere hacerte pensar de que tú estás derrotado, de que él tiene mucho poder. Sí tiene poder, pero no mayor que el que está con nosotros. Dios tiene poder por encima de cualquier cosa. Y si Goliat no fuera tan bocón, él arranca y se va donde está el pueblo de Israel y comienza a arrancarle la cabeza a todo el mundo. Pero él estaba ahí y todos los días soltando, pero no hacía nada. Por eso tú no puedes estar creyendo las cosas negativas que la gente dice. Tienes que comenzar a creer las promesas de Dios. Porque siempre se va a levantar un bocón. ¿Y para qué vas para la iglesia? ¿Y para qué vas para el grupo? ¿Y para qué vas a tener un grupo? Se te va a quitar el tiempo. Eres un fracasado. No puedes avanzar. Tienes un mal carácter. Te vas a quedar solo. No tienes amigos. Y hay siempre alguien que está ahí vociferando cosas negativas. Y si tú las crees, puede ser que se hagan una verdad en tu vida. Pero tú tienes que creer lo que Dios ha dicho, no lo que el enemigo está diciendo. Porque como Satanás no te puede vencer, él lo que quiere hacerte es creer una mentira. Hay mucha gente, mire, yo lo he visto, inclusive hay gente que cuando llega a los caminos del Señor, yo le hago como una pequeña advertencia. Mira, ahora estás en los caminos del Señor. Ya Satanás, ya tú no eres de su bando, ahora estás en el bando contrario. Así que va a querer arremeter contra ti para que tú pierdas la fe. Así que tienes que prepararte. Yo no te estoy asustando, yo solamente te estoy preparando. Porque entonces, bueno, desde que llegué a cristiano, a mí me chocaron el carro, no me alcanza la plata, y el otro se fue. Porque el enemigo comienza a atacar para que tú pierdas la fe. Pero déjame decirte, te iban a dejar igualito. Solamente que ahora tienes la oportunidad de que Dios te defienda y de que Dios te dé a la persona indicada. Pero eso es otra prédica. Pero lo que le quiero decir es que el enemigo siempre quiere hacerlo. Mire, mucha gente que comienza a decirme, pastor, quiero ponerme a cuenta con el Señor, quiero comenzar a traer mi diezmo, mi ofrenda. Y cuando va pasando un mes que no le alcanza para pagar sus cosas, desde que estoy dando el diezmo no me alcanza. Es que ya no me dan los números. Yo le digo, es que Dios no es un Dios de Burger King. Tú no vas a ir a Burger King, dame un guapo doble y te dieron el guapo doble. No es que tú le vas a traer el diezmo al Señor. Hay ciertos requisitos que tú tienes que hacer. Tienes que dejar el pecado, tienes que vivir una vida de santidad, tienes que ser Dios lo primero en tu vida. Y junto con eso, cuando le das a Dios lo que le pertenece, de ahí viene la bendición. Pero cuando no ven los resultados a los 2 meses, comienza el enemigo a darte dardos de mentira. Y si tú lo crees, vuelves a retroceder y quedas peor que como estabas. Porque ahora vas más atrás y ahora el enemigo dice, ahora lo tengo de mi lado. Cuando cualquier deportista, y sobre todo en el béisbol, que ha sido una estrella en algún equipo y lo cambian para otra organización, siempre que le toca regresar a la ciudad donde jugaba antes, normalmente la gente se para y le da una gran ovación, porque está demostrando una gratitud de que, oye, por mucho tiempo fuiste jugador de nosotros, nos representaste dignamente y ahora te damos esta ofrenda de aplauso para que sepas de que te tenemos aprecio y agradecimiento por todo lo que hiciste. Pero cuando viene el segundo turno, ya la gente quiere que lo ponche. Ya la gente no está, mira, muchas gracias. Y si le toca un turno con las bases llenas para ganar el juego, que se ponche. No es decir, no, es que como jugó tanto tiempo con nosotros, que nos demos un ron y que perdamos. No, eso es mentira.
Solamente en el primer turno que el juego está empezando. Igualmente pasa en lo espiritual. No crean que el enemigo se para del otro lado a aplaudirlo. Wow, te damos agradecimiento porque por muchos años pecabas. Por muchos años veías pornografía, por muchos años le montaste cacho a tu esposa, por muchos años vivías y eras un drogadicto o hacías lo que hacías. Y por muchos años estamos agradecidos porque blasfemaste y hablaste bastante grosería. Pero ahora que estás en el reino de Dios, yo te aplaudo. No, el enemigo quiere ir en contra también. Ese sí desde el primer turno ya te está queriendo vencer. Ese no está esperando un aplauso ni un reconocimiento. Pero no debemos caer en el error de pensar de que el enemigo nos va a poder derrotar. Ya el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Solamente nosotros debemos hacer realidad de esa promesa. Hay una segunda cosa que tú tienes que hacer para tener un corazón como el de David que agrade a Dios. Y es que tú tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer la de él. En el béisbol hay un refrán que dice: los errores lo hacen los que juegan. Si tú estás sentado en la banca, tú no vas a hacer error. Pero si tú estás jugando, hay mucha oportunidad de que tú cometas errores. Y por eso ahí en la pizarra, y si no han ido algún día a un juego de béisbol, nos ponemos de acuerdo y vamos. Pero ahí en la pizarra, aquí en Estados Unidos, dice RHE. Significa runs, carreras, hits y errores. Quiere decir que en el juego existe un renglón que se llama error, lo puedes cometer. Pero ese error lo va a cometer el que está jugando. Si tú estás en la banca no lo vas a hacer, vas a estar tranquilo. Igualmente pasa en lo espiritual. Si tú estás en la banca espiritual y no estás activo en hacer las cosas de Dios, no vas a poder impactar a las tinieblas y no vas a poder avanzar hacia tu propósito. Tienes que estar activo, no importa que cometas errores, pero estás ahí activo, haciendo la obra de Dios, lo que Dios te llamó a hacer. Lo que pasa es que David no vio al gigante como un problema. David vio al gigante como la oportunidad, primero, de darle la gloria a Dios y de segundo, aquí viene mi promoción. Porque si a mí me ungieron como rey y yo soy un cuidador de ovejas, ¿cómo va a ser la transformación para yo llegar a ser rey? ¿De dónde va a salir eso? Tiene que pasar algo que impacte al rey y llame yo la atención. Y David dijo: yo mismo soy, esta es mi promoción. Le doy gloria a Dios y de paso, wow, ¿de dónde salió este que mató a este gigante que tenía 40 días pegándole grito a los cobardes de Israel? Él lo vio como una oportunidad. Y cuando él salió a luchar contra el gigante y el gigante seguía pegando gritos, escuchen bien lo que le voy a decir porque quiero que me lo entiendan en el mundo espiritual. David no se echó de rodillas a orar. David no comenzó a alabar al Señor. David se fue al río a buscar las piedras y la onda que tenía para ir a vencer al enemigo. ¿Qué te quiero decir a ti con esto? Está bien que tú ores, está bien que tú te pongas de rodillas al Señor, está bien que tú adores al Señor, pero hay momentos donde te toca a ti activarte y hacer lo tuyo porque Dios va a hacer lo de él. Amén. No, es que yo voy a pasar y yo adoro y yo oro. Pero es que no tengo trabajo y saliste a buscar. No, es que yo sigo adorando y sigo orando. Te toca ir a buscar lo que es tuyo, creyendo que Dios va a hacer su parte. Cuando Dios vio la valentía de David y dijo: mire este chiquitico, qué bárbaro es. No solamente que se enfrentaba a osos y leones, ahora le toca a uno de verdad. Ahí Dios respaldó a David. Y se lo voy a decir yo no sé si yo cuando llegue al cielo le preguntaré eso al Señor y se lo preguntaré a David personalmente. Pero yo digo que la primera piedra que David soltó, esa fue dirigida por Dios. Porque cuántas veces tú puedes tener a un pitcher que lance 100 millas y trata de tirar un strike y la bola se le va en bola. Fue bola. Voy a tratar de tirar la segunda. Pero David en el primer intento, de una vez, con una onda a esa distancia, y se la metió en el medio de la frente. No fue que le pasó por un lado y dijo: bueno, la solté aquí, ahora la voy a soltar un poquito más adelante. No, en la primera lo noqueó. Quiere decir de que el Señor estaba dirigiendo y respaldando a David. ¿Y saben por qué? Porque David confiaba en Dios.
Ya David había puesto todo en las manos de Dios, pero llegó el momento de activarse. Ahora te pregunto a ti, ¿tú te estás activando? ¿Estás leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Estás orando? ¿Estás adorando? ¿Hablas de Dios cuando estás en lo cotidiano? ¿Estás diezmando? ¿Estás a cuentas con el Señor? Cuando tú haces lo tuyo, Dios va a dar el respaldo. Dios solamente está esperando que tú te actives para Él bendecirte. Porque es de ahí de donde viene, de tú hacer lo tuyo para la gloria de Dios. Yo recuerdo en una oportunidad, estábamos nosotros, mi esposa y yo, reunidos con un matrimonio, estábamos en consejería matrimonial, y tuvo la cosa un poquito candela ahí, fuerte, y cuando ya íbamos de regreso a la casa, dije, ay, amor, bueno, ya terminamos esta semana, mañana vamos para la playa, descansamos, el domingo vamos para el servicio, y me llama el pastor a las 11 de la noche. Necesito que prediques este fin de semana. ¿Yo qué? Sí, necesito que prediques este. Pastor, yo no tengo tema. El Señor te va a guiar. Y en Venezuela ustedes saben que a uno le tocaba predicar 7 servicios. 1 el sábado y 6 el domingo. Y 11 de la noche. Yo no tengo ni un tema. Y comencé a meterme con el Señor. Y Señor, guíame. Señor, dame palabra. Dime qué quieres que tu pueblo reciba. Eran las 5 de la mañana y yo todavía estaba sentado ahí 4 horas toda la madrugada sacando el tema. Hasta que finalmente lo terminé. Y recuerdo que ese se llamó Camina aunque estés ciego. Y comencé a predicar. Y para la gloria de Dios, en ese fin de semana hubo sanación. Gente que salió sana de las manos, de las rodillas, que el Señor restauró. Y es decir, solamente alguien que obedezca lo que Dios está diciendo para que Dios venga y lo respalde. Dios te está llamando solamente para que tú seas respaldado por Él. Y yo podía decir, no, la gloria es mía, no, la gloria es para Dios. Yo solamente obedecía a un llamado que me estaba dando el pastor. Incrédulo de saber, yo no era capaz de hacer esto, ahora sabes que si eres capaz de hacerlo. Porque cuando tú haces tu parte, Dios va a hacer la de Él. Y lo tercero es que tú tienes que tener una nueva posición en Cristo para poder tener tiempos mejores. No vas a poder ver tiempos mejores en tu vida si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hoy. Necesitas ser y tener una nueva posición en Cristo. No solamente de un domingo, de venir a la iglesia, de un cristiano que de vez en cuando escucha una canción, no. Es una nueva posición. ¿Y qué es tener una nueva posición en Cristo? Es que saber que nuestra vida está conectada con Dios. Que no podemos estar separados de Él. Que el Espíritu Santo nos va a guiar a las bendiciones que ya Cristo ha ganado por nosotros. Y fíjate lo que nos dice Romanos 8 en el versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El Señor tuvo que sufrir el castigo de llevar nuestros pecados. Ayer lo veíamos en el encuentro cuando veíamos ese video. Todo lo que el Señor tuvo que pasar. Pero ese sacrificio le valió al Padre estar hoy sentado a la diestra de Dios Padre. Y de que nosotros, al aceptar ese sacrificio, podamos tener vida eterna. El Señor le dijo a su Padre, Padre mío, si es posible, haz que yo no tenga que beber esta copa. Pásala de mí. Estaba sufriendo como hombre en la carne. Pero finalmente dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y seguidamente que Jesús dijo eso, el Padre le envió un ángel para fortalecerlo. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, momentos de desespero, comienza a orarle al Señor y comienza a buscar su rostro y comienza a decir, Padre mío, quizás yo lo haría de esta manera, quizás yo lo hago de la otra, pero yo hoy quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y así el Padre te va a enviar un ángel para que te fortalezca. Hoy, si eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y ese Espíritu Santo te va a traer fortaleza, te va a traer paz.
va a dirigir tus pasos, te va a llevar, te va a guiar. Pero lo que pasa es que yo sé que muchos queremos ver el final de la película sin pasar el proceso. Muchos queremos llegar ahí sin antes una formación de carácter, un desierto que Dios nos permite pasar para poder recibir lo que Él ha prometido para nosotros. Yo recuerdo en el año 2017, estábamos en el estado de Pensilvania, cuando estaba mi esposa en pleno proceso de su enfermedad, a punto de morir. Y nos íbamos, yo con mis hijos pequeños, de Ohio a Pensilvania, y mi esposa se quedaba junto con mis suegros en Ohio unos 15 días. Después yo regresaba otra vez a Ohio para ir así llevando y tratando de llevar esa carga. Pero en una de las veces que estaba en Pensilvania salí yo a trotar, y recuerdo que estábamos en plena primavera, y yo comienzo a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué esta situación? Si ella ha sido una mujer de fe, una mujer que te ha honrado, una mujer que todo el tiempo ha querido agradarte a ti, ¿por qué tiene que estar pasando todo esto? Y recuerdo que el Señor hizo silencio. Como muchos de nosotros a veces queremos hablarle al Señor y que creemos que el Señor nos va a responder al día siguiente. ¿Saben quién es especialista en dejarte en blue? Dios. Y nosotros nos ponemos bravos cuando le escribimos a alguien y a la hora está en blue. Este no me ha respondido. Seguramente no está haciendo nada ahí sentado en el mar y no me ha respondido. Y uno no sabe lo que está haciendo la otra persona. Pero Dios es experto en dejarnos en blue, porque a veces queremos respuesta de Dios rápido y Dios dice: ya te leí el mensaje, pero no te voy a responder ahorita. Eso fue en primavera. Yo regresé a Venezuela y volví a viajar. Y en invierno, cuando estaba pegando el frío, me vuelvo a ir por la misma calle. Y recuerdo que cuando comencé a trotar esa misma calle, vino la respuesta de Dios. Un tiempo después, yo decía: el Señor me va a decir algo. Yo recuerdo que cuando estaba en la etapa de primavera, que todo estaba lleno de árboles, había momentos que uno comenzaba como a cansarse en el trote. Y yo decía: bueno, tengo que llegar a ese árbol que está allá. Y cuando llegaba al árbol que estaba allá, decía: bueno, ahora tengo que llegar a aquel árbol que está allá. Y ese trayecto de punto a punto me permitió que pudiese terminar la ruta. Pero cuando me conseguí en invierno, que ahí no había ni un árbol, eso estaba pelado y era una recta como de 2 millas. Yo decía: aquí no hay árbol para hacer trayecto, aquí hay que darle. Ya yo estaba cansado, que me quería frenar, y con el frío que casi no podía respirar. Y fue donde Dios me dijo: así mismo es que yo quiero que tú entiendas que yo no te muestro todo el camino, porque yo no quiero que tu fe sea poca y que la pierdas, sino que yo quiero que tú vayas paso a paso y no veas todo el trayecto. Porque si tú dices: tengo que pasar 3 años en esto, con esta enfermedad, quizás yo voy a desmayar. Entonces Dios en su amor dice: vamos paso a paso, anda al primer árbol, y después que pases el primer árbol, vas al segundo. Pero si te lo muestro todo, tu fe puede menguar. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos pasando por momentos difíciles, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas financieros. Y Dios necesita que tú pases el proceso. Que tú digas: da el primer paso, y después que dices el primero, vas y das el segundo. Porque si yo te muestro todo lo que yo voy a hacer contigo, quizás te pegas un tiro. Entonces yo, como te amo, no te lo puedo mostrar todo. Tengo que ir paso a paso para que tu fe no decaiga. Entonces no nos enfoquemos en llegar hasta allá, sino en el proceso que Dios va haciendo con nosotros. Porque así debemos entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y ya para terminar, habían 3 ofrecimientos que el rey había dado al que fuera capaz de enfrentarse a Goliat. El primero era que iba a tener riquezas.
El segundo era que se iba a casar con la hija del rey. Y lo tercero era que no iba a tener que pagar más impuestos. Ahora yo se lo voy a trasladar aquí a la realidad de los United States. Si tú eres un tipo emprendedor y tú sabes hacer negocios y tú le das la gloria y la honra a Dios y pactas con Dios y Dios te va a bendecir y le vas a traer el diezmo a Dios y Dios sabe que eres lo primero en su vida, tú puedes tener una empresa y puedes ser rico. Y si tú eres medio bonito así, te echas un par de perfumes y hablas bien y eres estudiado, de repente te puedes conquistar a la hija de un rey. Pero que en este país tú dejes de pagar impuestos, eso no va a pasar. Pero David decía, lo único que yo puedo quitarme, que no está en mis manos, es dejar de pagar impuestos, porque lo demás yo puedo conseguir riqueza, puedo conseguir casarme con la mujer que yo ame y que me guste, pero dejar de pagar impuestos, de los 3 ofrecimientos, quizás ese fue el que le llamó la atención a David. ¿Qué te quiero decir a ti? Hay cosas que tú vas a poder hacer, pero indudablemente hay cosas que solamente Dios va a poder hacer. Entonces tú tienes que ocuparte por la que tú puedes hacer y dejar en la mano de Dios por la que Él puede hacer en tu vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ya te lo dije. Tienes que ponerlo a Él de primero en tu vida. No vas a ver otros resultados, otro milagro. No hay manera. Cuando tú entras en los caminos del Señor, esto es como la mafia. Ya te metiste aquí. Ya el Señor dice, ya conociste la verdad. No te puedes salir de aquí porque te pegamos 3 tiros en la mafia. Ya tú conoces la verdad, ya tú sabes lo que tienes que hacer. No vas a poder recibir bendición si no haces lo que dice la palabra. Entonces, debemos agradar el corazón de Dios. El Señor te ha visto y conoce cada una de tus oraciones, de tu sufrimiento. Y por eso el mismo David escribía este salmo. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y cuando David escribió esto, recordaba al pueblo de Dios cuando estaba en cautiverio y que por tantos años lloró y sufrió fuera de su nación. Pero llegó el momento donde Dios dijo, van a regresar a su tierra. Y por tanto tiempo que sufrieron y que lloraron, ahora van a reír de alegría. Y si tú lees ese salmo completo, te puedes dar cuenta que decía, la gente los veía cómo el Señor había sido bueno y cómo la gente brincaba de alegría. Hoy Dios ha visto tu oración, la ha escuchado, sabe lo que tú necesitas. Y esa promesa de que quizás por mucho tiempo has sufrido, has llorado, el Señor está pronto a responder. Y el Señor te dice, todo lo que sembraste ahora lo vas a recibir en cosecha. Dios es el que mejor paga. No puede ser posible que Él vaya en contra de su palabra. Y si Él dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, no dice algunas cosas, dice y todo lo que tú estás pidiendo será añadido. No es lo mismo lo que pides tú a lo que pido yo. Pedimos cosas diferentes. Pero lo que es el anhelo de tu corazón va a ser cumplido si lo pones a Él de primero. Así que prepárate, que Dios ve lo que tú vas a hacer más adelante. Dios ya te proyectó. Así que yo sé que vienen tiempos mejores. Aunque tú digas, ¿y por dónde arranco? No importa, pero arranca. Dios ya sabe. Dios te va a cerrar la puerta que necesita cerrarte para abrirte la que necesita abrirte. Dios te va a hacer que te tropieces con una piedra y cuando levantes la vista veas un camino que no lo habías visto. Dios sabrá cómo lo va a hacer. Pero Él lo va a hacer. Solamente tienes que creer que el bienestar, la restauración, la salud, la finanza, todo está en las manos del Señor. Y si por mucho tiempo has estado orando por eso,
estás pronto a recibirlo. Solamente sigue teniendo fe. Comienza a agarrar la piedra, comienza a preparar la onda y comienza a decretar que en el nombre de Jesús lo vas a lograr y lo vas a vencer. Y que ese enemigo, ese gigante va a tener que caer. Gracias, Señor, yo predicando tu palabra. Hoy te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que vino a este lugar y que ha recibido lo que viene de ti. Tú los creaste porque ellos son criaturas tuyas, son hijos tuyos. Y sabes cuál es el anhelo de su corazón. Hoy te quiero pedir, Padre, que tú nos muestres el camino, nos enseñes que cada oración pueda ser contestada si esa es tu voluntad. Pero que nos ayudes a cada uno de nosotros a romper con cada cosa que no nos permite avanzar a hacer tu voluntad. Que podamos ser llenos de ti, de tu espíritu. Que nuestro pensamiento, que nuestra lógica, que nuestra carne comiencen a menguar. Para así poder ver tiempos mejores en nuestra vida. Tú estás al control de cada uno de nosotros, de cada situación. Dice la palabra que ni una hoja cae de un árbol sin tu consentimiento. ¿Cómo no vas a saber cuáles son nuestras necesidades? Pero solamente tú estás buscando hombres y mujeres que te adoren de verdad y que tengan una fe genuina. Que comiencen a intimar contigo, que tengan una conexión directa, que tengan una nueva posición en ti. Y que aunque estén sufriendo hoy como pudiste haber sufrido cuando hiciste la voluntad del Padre, te colocó en un lugar de honra. Yo sé, Padre, que cada hombre, que cada mujer que hoy se levante y quiera decir yo quiero agradar a mi Padre, tú lo vas a poner en lugares de honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu promesa que nos sostiene. Y que cada día nos da la esperanza y la fe de querer seguir avanzando. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.